Vivimos en una frontera particular. Rivera, Livramento, Uruguay, Brasil. Comparten inclusive un extenso espacio, la Plaza Internacional, que pertenece a ambas naciones. Las familias tienen padre brasilero, madre uruguaya o viceversa, y frecuentemente hijos de ambas naciones. En esta frontera tan peculiar, cuando juntamos recursos humanos y equipamientos de ambas ciudades, nuestras capacidades de resolución en medicina se potencian mucho, y esto es muy importante en neurocirugía. Neurocirugía tiene un volumen de pacientes bajo, pero que requiere una tecnología de avanzada y requiere equipos altamente entrenados, y esto hace que frecuentemente los pacientes sean llevados a ciudades lejanas, donde quedan fuera de la familia, lejos de la familia, o pueden también llegar fuera de su tiempo útil. Por eso queremos desarrollar un servicio binacional de neurocirugía en nuestra frontera. Una frontera que queda a 500 kilómetros de Montevideo, Uruguay, y a 500 kilómetros de Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, Brasil. En estos últimos 20 años hemos realizado muchos procedimientos neuroquirúrgicos en diferentes áreas de la neurocirugía, y con el valioso y generoso apoyo de referentes de ambas capitales, que indistintamente de su nacionalidad operan en hospitales brasileños o uruguayos de la frontera. Entonces el trabajo binacional en neurocirugía ya existe. Lo que ocurre es que en los últimos 20 años existe una tendencia a la formación de polos neuroquirúrgicos, tendencia que apoyamos. Entonces los pacientes de la salud pública están drenando para polos neuroquirúrgicos, tanto en el lado uruguayo, para el centro de Tacuarembó, cuanto en el lado brasileño, para los centros de Uruguayana inicialmente, actualmente Río Grande. Nosotros mismos trabajamos en los centros, trabajamos en Uruguayana, ahora estamos trabajando en Río Grande, y notamos por la experiencia de este trabajo mismo cómo es grande la distancia de 400 kilómetros, cómo a veces el paciente no llega en un tiempo útil, cómo a veces no tenemos camas de UTI suficientes en estos centros de referencia. Y los intensivistas de nuestra ciudad, que es una especialidad altamente desarrollada en esta frontera, la medicina intensiva, nos piden que resolvamos los pacientes aquí. De ahí surgen negociaciones motivadas por los intensivistas, por los neurólogos, por todo el mundo médico, por la población. Surgen conversaciones y negociaciones hace 2 años con los directores de los hospitales, directores de los hospitales públicos y de algunos privados también capacitados para neurocirugía, de ver cómo se puede realizar un sistema de cooperación para que podamos resolver aquí en esta frontera todos los pacientes neuroquirúrgicos, los públicos, los privados, los brasileños, los uruguayos. Y este es un proyecto de tal relevancia, atendiendo necesidades de la población, que cuenta con el apoyo de todas las autoridades y fuerzas sociales, desde las mayores autoridades, en la figura de los intendentes de la ciudad de Rivera y de Livramento, los directores de hospitales que, como ya mencionamos, se han mostrado tan interesados y en un trabajo tan persistente para lograr este servicio. Inclusive contamos con el apoyo de la Unipampa, que realizará proyectos de extensión en las áreas de Derecho Internacional y Gestión Pública para enfrentar los importantes desafíos administrativos y en la esfera jurídica. El Marno, el prefecto dijo que manifiestan su apoyo al proyecto binacional de neurocirugía. Evidentemente para nosotros, como intendente departamental de Rivera, estamos frente a un proyecto por demás importante, por supuesto que muy importante para una frontera hermana como la nuestra, para el componente de salud pública, para el componente académico vinculado a la salud, pero también muy importante para este proceso de integración que construimos todos los días
entre los dos gobiernos y en particular entre los dos gobiernos locales, aqui com nosso querido amigo e colega, o prefeito de Santana do Livramento. Para Santana do Livramento, esse projeto e para o Brasil é muito importante, é um projeto de integração, é um projeto, o Brasil é um país que tem longas distâncias, tem uma política de saúde aonde os pacientes têm que ir a 300, 400 quilômetros, é a referência da distância do nosso município. Nós manifestamos o interesse e o apoio e da importância desse projeto, é um projeto brilhante e nós estamos apoiando o projeto juntamente com o nosso colega intendente da cidade de Rivera. Nós começamos um trabalho muito integrado, não pode pensar Livramento sem pensar em Rivera. E eu parabenizo essa ideia, Dr. João Marcos, da importância desse projeto. I have a dream, já dizia Martin Luther King. Eu tenho um sonho, já dizia o Dr. João Marco Mira. E esse sonho é realizar na fronteira entre Brasil e Uruguai, entre Santana do Livramento e Rivera, um centro binacional de neurocirurgia. Eu sou neurologista, neurofisiologista clínico e faço monitorização neurofisiológica intraoperatória. Me desloco a pedido do Dr. João Marco ao redor de 450 quilômetros, com muita felicidade, com muita alegria, porque estou fazendo parte desse sonho e isso me deixa muito realizado. E esse sonho cada vez mais está se tornando realidade. E isso é extremamente importante para os pacientes das duas fronteiras, dos dois países, do norte do Uruguai e do sul do Brasil. Por isso acredito realmente que esse projeto pode beneficiar a muitos e muitas pessoas. João Marco, tu és uma pessoa extremamente amigável, maravilhosa, um neurocirurgião extremamente competente e com certeza, com a ajuda de todos, da parte política, da parte científica, vais conseguir fazer esse seu sonho virar realidade. Meu nome é Eduardo Pedrolo Silveira, sou neurocirurgião e atualmente estou trabalhando na cidade de Uruguaiana. Realizei treinamento em doenças vasculares cerebrais, especificamente em neurocirurgia endovascular, mais conhecido como neuroradiologia intervencionista, em um centro altamente especializado na França. Estarei apoiando o projeto binacional Brasil e Uruguai, junto com o meu amigo Dr. João Mira, na realização de procedimentos, os quais tratam aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas e no tratamento da doença aterosclerótica dos vasos cervicais e cerebrais. Parabéns, meu amigo, pela iniciativa. Conte comigo. Meu nome é Gustavo Zolan, eu sou neurocirurgião, pós-doutorado pela University of Arkansas for Medical Sciences e eu apoio muito um projeto que una a neurocirurgia de Livramento com a de Rivera. Tenho operado muitos casos em Rivera e o Dr. Juan e eu temos tido resultados muito bons. Esse é o meu manifesto e meu voto. Bueno, este video es para manifestar mi apoyo al Centro Binacional de Neurocirugía que está tratando de desarrollar Marcos Mira en Rivera. Rivera y Livramento tienen una relación muy especial, es una frontera que en realidad no lo es solamente una calle que separa dos ciudades que están hermanadas y por lo tanto creo que el proyecto binacional va a beneficiar muchísimo a la población uruguaya y brasilera de la zona, teniendo en cuenta que la neurocirugía no está bien cubierta en esa área. Ya he ido varias veces a operar con Marcos
algunas veces ayudándolo y otras veces a cargo de alguna cirugía. Y hemos desarrollado, o por lo menos intentado desarrollar, tanto la cirugía con despertar intraoperatorio como la cirugía del sistema nervioso periférico. Hemos operado de los dos lados de la frontera, tanto uruguayos del lado brasilero como brasileros del lado uruguayo, tratando de obtener los mejores beneficios de la situación geográfica. Diría que Rivera al día de hoy es la ciudad del interior del país que tiene más cirugías con despertar intraoperatorio. Hemos hecho este tipo de cirugías en pacientes con tumores y con malformaciones vasculares. Y es un área que hay que continuar explotando porque cada día más se encuentran indicaciones para este tipo de cirugía. Y por otro lado, sería deseable desarrollar en la frontera un centro binacional que sea de referencia para la patología de nervios periféricos, por lo menos la más compleja, como las lesiones de plexo braquial o las lesiones tumorales, ya que no todos los cirujanos plásticos y neurocirujanos tienen una buena formación para resolverla, y estamos tratando de hacer un equipo que puede beneficiar a los pobladores de ambos lados de la frontera. De hecho, los accidentes de tránsito son cada vez más frecuentes, y las lesiones de plexo braquial se asocian claramente al uso de motocicletas y su incidencia lamentablemente está en aumento, por lo cual el número de pacientes con lesiones de plexo braquial seguramente aumente con el correr de los años y van a requerir algún tipo de tratamiento para mejorar al menos la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, por todo esto es entonces que manifiesto mi apoyo. Me sentía muy bien, me dieron un seguro de paro, digamos, en aldeas, y desde ese momento empecé como que a no ser yo, a empezar a quedar muy lenta, teniendo un poco de demencia, y no me daba cuenta de eso, pero me caía mucho, me desmayaba. Entonces yo pertenezco al Hospital de Rivera y consulté en el Hospital de Rivera. Me llevaron mis hermanas y me diagnosticaron Alzheimer. De ahí él decidió que habría que ir a Artigas a hacer una tomografía computadorizada. Bueno, me hice después de muchos días la tomografía y salió un tumor en el cerebro. Me chamo Edson César Gonçalves Felizardo. No dia 11 de janeiro de 2016 eu me acidentei, tive um acidente de moto, onde eu tive uma lesão de plexo braquial e perdi todo o movimento do meu braço esquerdo, onde eu fiquei um bom tempo dependente de toda a minha família, sem poder realizar qualquer tipo de movimento, né, no braço, tanto no braço quanto nos dedos da mão. Fui operado 2 vezes no Hospital de Rivera, pelo Dr. Fernando y pelo Dr. Mira. Fue médico que ya necesitaba urgente un neurocirujano. Entonces hicimos todo un trámite para que yo fuera a Tacuarembó, como era por el hospital, pero el hospital de Tacuarembó estaba muy lleno, no había lugar ni para siquiera verla al principio. Y que ella era por el hospital, entonces dijo, a mí me encantaría hacer esa cirugía. Ella tiene que ser operada ya y me gustaría hacer. En unos días y yo vamos a ver lo que hago. A raíz de eso, con tantas oraciones, tanto pedir, de tanto va y viene, se comunicó él con el doctor Toriani, que es el director del Hospital de Rivera, que se interesó mucho también. Entonces, entre idas y venidas, y él me dijo que gustaría hacer esa cirugía en la Santa Casa de Livramento. Y entre idas y venidas, y fueron y luchamos entre todos, y él hizo la cirugía. Puedo decirle que fue un éxito esa cirugía. La hizo acá en la Santa Casa de Livramento y ella automáticamente seguida pasó para el CTI del Hospital de Rivera, que era lo que le pertenecía. Y fue una cirugía muy buena. Após meu acidente, eu tive 17 dias internado aqui em Livramento. E depois disso tive alta e fui encaminhado ao centro seria um centro de referência, no caso aqui, que seria Uruguaiana. Tive 2 vezes em Uruguaiana, onde os médicos lá não me deram muita expectativa de
de recuperação total do meu braço e eu fui reencaminhado para Passo Fundo, onde eu fiquei um bom tempo sem retorno de lá. Eu creio que ainda esteja na lista de espera ainda para operar. E nesse intervalo eu conheci o Dr. Elvira e ele me falou do projeto. Estava em fase que era para mim ter esperança, que ele não me deu certeza também, mas que eu tivesse fé que quem sabe eu conseguisse me operar aqui em Ribeira com esse projeto de nacionalização. Eu gostaria de dizer que estou aqui, estou bem e recuperei todo o meu intelecto, as minhas faculdades mentais, a minha inteligência, por que não? E, enfim, sinto-me bem como fui antigamente, antes da doença. E quero agradecer muito, muito a Deus e a minha família e ao Dr. Juan Marcos, que graças a ele estamos aqui e desejo que ele consiga esse projeto binacional que pode salvar tantas vidas aqui na fronteira e eu acho que vai conseguir. É uma sensação maravilhosa de poder mexer a tua mão, tu não precisar de alguém para te alcançar um copo, te alcançar um talher, coisas mínimas que tu faz com a mão, que eu faço com a mão direita, como levantar meu celular, que eu antigamente não fazia e que agora eu até com ajuda eu consigo pegar meu telefone e assegurar ele